Bueno, Fede, ¿cómo comienza tu vida? Pues mi vida la clasifico en tres etapas. La primera en la etapa de conexión, la segunda en la etapa de desconexión entre comillas y la tercera en la de reconexión. En la etapa de conexión podía ver cosas que otros no veían porque tenía el tercer ojo desarrollado. Como todos los niños. ¿Qué veías? Veía por ahí un desencarnado, pero no los veía malos, terroríficos como en las películas. Los veía como te veía a vos. Entonces era algo que no me asustaba, pero tampoco era tanto. No era como el de la película de Sexto Sentido que veía y se asustaba. ¿Pero qué No, veías? ¿Fantasmas? sí, veía fantasmas lo que sería. Pero una vez me llamó la atención en una siesta porque al lado mío se presentó una mujer. Pero al principio, como estaba acostado en la cama, pensé que era mi madre. Entonces me acuerdo que cuando miro para el costado, veo esa mujer parada y no era mi mamá. Entonces ahí es como que un poquito así de miedo me agarró. Entonces con la sábana me tapé, pero bueno, algo me hizo que se quite ese miedo. Entonces, esta mujer como que algo me transmitió que me calmó. Y la veía muy blanca, tenía el pelo largo, negro, ella era muy blanca, muy alta y tenía un vestido blanco. Entonces me llamó la atención y recuerdo que algo me hizo, porque es como que me tocó acá a la frente. Entonces en ese momento no entendía nada, porque tampoco en mi casa sabían sobre temas paranormales y estoy seguro que si alguien ve a esa mujer diría que era la Virgen, pero no era la Virgen. Era alguien después averiguando de otro lugar, o sea, un ser dimensional. Y bueno, pero a mí me llamó mucho la atención porque para mí me activó aún más el tercer ojo. Recuerdo que cuando era chico íbamos al cine, a mí me encantaba, cuando era chico era la época de Indiana Jones, la época de Volver al Futuro y un montón de películas como Star Wars. Entonces me gustaba ir al cine, pero me llamó la atención de que cada vez que me ponía fijo a mirar la pared, se me venían imágenes que en ese momento decía que era el cine de la frente, porque no entendía esto del tercer ojo, pero veía ciudades de otros lados. Obviamente no sabía que era otra dimensión, pero veía unos paisajes, por ahí veía seres, entonces era algo fantástico, hermoso. Y a mí me gustaba ver más eso que veía a través del tercer ojo que las películas del cine. Pero hubo un momento quiebre en mi vida, un momento importante en donde pude comprobar que eso que veía era cierto, porque al principio, siempre digo modo gracioso, de humor, tuve esa suerte también de que cuando era chico estaba de moda los duendes, los dibujitos de Walt Disney. Por más que a algunos les resulte raro, a mí me encantaba cuando era chico, los pitufos, era un niño, entonces me encantaba todos los pitufos, todo ese dibujito mágico. Entonces, recuerdo que una vez, cuando fuimos a pescar al río, vi lo que era un duende. Y que después obviamente averiguando era un gnomo, pero bueno, vi una figura más o menos de esta altura, tenía como un traje como si fuera marrón, muy parecido a lo que sería una bolsa de arpillera. Después tenía como un sombrerito. Entonces cuando le contaba a una persona, acabo de ver un duende. Y esa persona a veces como que me creía, no me creía. Entonces era alguien que veía cosas pero no lo podía comprobar. Hasta que una vez falleció mi abuelo, eso fue cuando tenía 8 años. Y en mi casa no teníamos teléfono, más en los 80 no era tan común el teléfono. Mi abuelo estaba internado, estaba en terapia intensiva, pero como éramos chicos, mi mamá no nos decía en qué estado estaba. Entonces la vecina le avisó a mi madre que había fallecido mi abuelo, pero nosotros no nos había avisado nada todavía. Entonces salgo de un dormitorio, agarro para el pasillo y a un costado veo donde está el dormitorio de mi madre y bueno, de mi padre, la veo en la cama a mi mamá sentada llorando, pero lo vi a mi abuelo que estaba parado, lo veía como si estuviese vivo. Entonces él era como que le tenía apoyada su mano
en el hombro. Entonces relacioné esa escena con algo triste. Entonces fui hasta el final del pasillo al living y le pregunté a mi abuela que estaba ahí en el living por qué mi mamá estaba llorando y el abuelo estaba triste. Entonces se quedó sorprendida mi abuela y la llamó mi mamá. Entonces cuando la llamó hizo que le cuente lo que había visto y ahí mi mamá dice, el día de hoy, ella dice que sintió una tranquilidad, un alivio, porque primero pudo, a través de ese testimonio que le di, pudo saber de que mi abuelo seguía vivo y que no había fallecido, por más que ella estaba triste, porque era el padre de ella que había muerto. Pero entonces a partir de ese momento me crecieron. Y bueno, y por ahí veía alguna que otra cosa, realizaba viajes astrales, pero no sabía que era un viaje astral, recuerdo. Y ahí era también 8, 9, 10 años. Pero suponete de los 10 años recuerdo una vez patente que de la nada me desperté al lado de la puerta y quería prender el interruptor. Porque estaba, bueno, veía oscuro. Entonces prendía y le daba el interruptor de la luz y no se prendía hasta que me doy vuelta y me vi acostado. Y ahí sí como que me asusté y volví el cuerpo. Pero después otras veces me veía en un lugar de mi casa. Una vez recuerdo que vi a mis padres un domingo que estaban desayunando y vi todo y después iba y les contaba y realmente ellos estaban desayunando. Pero por ahí también podía ver cuando una persona se iba a dormir la siesta y se acostaba y salía su cuerpo astral. Hacía un viaje astral y eso también lo veía, pero no entendía por qué podía ver eso. Entonces yo en esa época le decía el fantasma de los vivos. Entonces bueno, fue una etapa muy paranormal, por eso cualquier persona que me conoce sabe que lo paranormal recorre todas mis venas, me encanta, porque de chiquito y encima no me asustaba. Después la etapa de desconexión... Antes de cerrar esto, le decías el fantasma de los vivos, qué sí, interesante, ¿no? Y porque yo veía como vos te vas a dormir la siesta y veía que salía el cuerpo y no sabía que eran viajes astrales, pero cuando aprendí control mental, sí. Pero bueno, yo una vez vi a mis familiares, o sea, mi viejo, mi vieja y mis hermanos en el recorrer el pasillo de la siesta. Y ellos estaban durmiendo. Pero bueno, yo no sabía, ¿viste? Por eso siempre digo que yo sabía que cuando alguien moría estaba su fantasma, pero entonces no sabía, yo le decía el fantasma de los vivos. ¿Y eras de ver cosas feas también cuando chico? No, muy poco. Muy poco, pero... Una vez fue así algo raro, pero una vez, mira, esto fue muy loco, mi primera experiencia paranormal con lo que sería las caneplas fue cuando fuimos a Embalse de Río Tercero, Villa Rumipal, que está al lado, y ahí está cerca la estación, no la estación, sí, la estación nuclear de Embalse de Río Tercero, y éramos chiquitos y una vez con mi hermano veíamos que en el estacionamiento había como una pelotita que era entre lo que es una pelota de ping-pong, o sea, un intermedio de lo que es una pelota de ping-pong a una pelota de tenis, pero era naranja. Y esa esfera se movía por todo el estacionamiento de ese hotel. Pero después se metió adentro de la habitación y nosotros estábamos, me acuerdo, acostados y era de noche y veíamos que esa esfera flotaba. Y después se fue y no entendíamos nada, obviamente, porque no había un contacto o alguien que me pudiera, viste, decir, no, esto fue. Pero después sí, con los años me enteré que... ¿Y esas películas que hacían ahí? Y para mí, ahí, de grande, obviamente, estudiando un poco el tema, y gracias a Tucha, allá en Buenos Aires, pude saber que hay, obviamente, inteligencias, seres, que para mí son de otras dimensiones, que están ahí como observando todo lo que hacen los humanos en las estaciones, como que monitorean. Entonces para mí ellos están ahí, porque obviamente es una central atómica, y están ahí chequeando. Cuando viste la canepla, ¿que sentiste miedo? No, curiosidad. Era muy curioso, porque en mi caso era un niño demasiado travieso, no era tímido, como el niñito de sexto sentido que se quedaba asustado, porque como veía cosas lindas no me asustaban, pero sí me llamaba mucho la atención, era muy curioso. Bueno, segunda parte. La segunda parte, la de desconexión.
que siempre digo entre comillas porque fue la etapa de la secundaria, una etapa en donde también me empezó a interesar la música, me empezó a gustar estilo de música, bueno, el punk rock, los Ramones, el hardcore, Agnostic Front, Psycho Fito. Entonces me empezó a llamar la atención otra, bueno, como le llamo yo, otras cosas de la vida. Y muy interesante porque conocí un montón de personas amigas, pero igual estudiaba, iba al secundario y me llamaba la atención esto del control mental. Entonces mi madre, bueno, se enteró de que iban a hacer en el Teatro Maipú de Córdoba un taller, un curso de control mental, el método Silva. Entonces a mí me llamó la atención y fui. Y bueno, más que todo para saber entrar en estado alfa, para estudiar, para saber estudiar más que todo. Pero claro, en ese curso recibí información sobre los viajes astrales, porque bueno, es amplio. Entonces ahí me empezó a llamar la atención todo lo de la parapsicología. Entonces fue muy interesante porque en el primer año de secundario tenía un compañero que el padre tenía un montón de libros de parapsicología. Entonces esa etapa fue de estudiar todo esto, pero no veía tanto, porque también hay que tener en cuenta que los chakras son puntos energéticos del cuerpo físico, por las americanas, las fiestas de las secundarias, y las primeras cervezas de cuando uno va creciendo, eso bloquea los chakras. Entonces creo que fue eso lo que hizo que no viera tanto como cuando era chico. Pero sí me interesó mucho, ahí empecé a investigar sobre los viajes astrales conscientes. Me acuerdo que gracias a esos libros empecé a hacer viajes astrales con el método Faraón, que era un mantra. Entonces, bueno, fue muy interesante porque en esa etapa, por más que le llamo la desconexión, pude hacer mi primer viaje astral consciente. Y recuerdo que hice lo que explicaban de quedarse acostado en la cama y bueno, y hacer lo de Faraón, que son unos mantras, y empecé a sentir un zumbido en el cuerpo. Contale a la gente cómo fue tu primer viaje astral. El primero fue muy cortito porque es como que también la sorpresa de salir del cuerpo me hizo volver. Pero bueno, me quedé acostado, lo intenté, no es que en la primera me salió. Me acosté varios días hasta que en un momento empecé a sentir como una turbina en los oídos, un ruido bien fuerte, y sentía como unos ruidos en el cuerpo. Sí. Entonces, bueno, ahí eso como que un poco me asustó, pero bueno, ahí es como que volví. Automática, porque es como que me levanté un ratito y volví el cuerpo. ¿Y lo de Faraón cómo entra? El Faraón es repetir Faraón, que eso más que todo es una respiración. Mantra. Es un mantra, porque ahí entendí, obviamente, no en ese momento, pero de más grande, la importancia de la meditación y de las respiraciones para uno tener contacto. Entonces después sí, una vez, en otro, bueno, habrá pasado un mes más o menos, un tiempo que no recuerdo bien exacto, pero ahí sí me salió. Y pude salir del cuerpo y ver todo eso que veía. Pero bueno, era una manera extraña de ver porque ya sentía como mucha paz. Encima en mi casa, mi abuelo, cuando era joven, había tenido una experiencia cercana a la muerte. Entonces, él me había contado que cuando salió del cuerpo, él sentía mucha paz. Entonces, automáticamente como que me acordé de ese momento de paz. Pero veía lo que era mi cuarto. O sea, el dormitorio. Después obviamente tuve otros viajes astrales como que a poquito me animaba a ir un poco más allá, hasta que después, bueno, en otra etapa, en la de reconexión, empecé ya a saber cómo se hacía el viaje astral. Pero en la etapa fue importante en la etapa de desconexión porque un poco me había olvidado, sobre todo en la etapa ya con las bandas, la primera etapa de estos años musicales que tuve, fue una etapa también de tener otro tipo de experiencias más terrenales. Pero siempre algo pasaba. Eso te iba a preguntar, ¿en qué cosas te volvías a conectar, aunque sea por momentos? Por momentos, y cuando íbamos, porque la pasión a veces de ir a un cementerio a caminar, la tenía, entonces íbamos con algunos amigos, nos hacíamos la chupina, la rata como le dice, y nos íbamos a caminar
por ahí a la siesta porque iba a la tarde al colegio y a veces íbamos al cementerio porque estaba cerca del colegio y en un momento, porque me hice varias chupinas, pero bueno, en una de esas ratas, como le llaman en otros lados, pude ver el fantasma de una mujer en el cementerio. Pero al principio pensamos que era alguien que estaba barriendo, pero bueno, cuando nos acercamos como que se desvaneció. Entonces bueno, ahí me acordaba un poco de lo que era chico. Pero el momento, creo, máximo fue ya terminando la secundaria. Fui a un lugar que se llama La Granja, que está acá cerca de la Capilla del Monte, del otro lado. Y ahí tuve una experiencia con una nave. Fuimos con unos amigos a un camping. Hicimos también la clásica de ir al cementerio, contar historias de terror. ¿En qué época del año? Y eso habrá sido en el 95, más o menos. Fueron los últimos años de secundario. Sí. Que tampoco en esa época no estaba tanto en esto. Pero sí estaba en esos últimos años, entonces íbamos a veranear. Es lindo acá como Capilla del Monte, La Granja. Entonces fuimos, bueno, y estuvimos en un lugar donde se hacen fogones, pero esa noche no se hacían fogones. Entonces éramos 5 o 6 personas y estamos en ese sitio contando historias. Bueno, y estamos acostados sobre el piso y en un momento, en el cielo, vemos lo que uno normalmente dice, mira, es un satélite, porque bueno, a mí siempre también me gustó observar el cielo. Entonces me quedé mirando y como era medio bromista, los quise asustar y le digo, miren, un ovni. Y los chicos miran y dicen, no, pero sí es un satélite, porque iba bien en línea recta. Sí, yo sé, le digo, estaba bromeando, pero en un momento me acuerdo que me quedé mirando y eso que parecía un satélite se detuvo y empezó a bajar, ir para un costado, después para otro. No, y ahí sí, obviamente dije, no, pero miren, es un ovni en serio. Y bueno, y obviamente todos miraron y observaron ese movimiento que tenía ese objeto. Entonces, obviamente que nos quedamos ahí como sorprendidos, pero el primer susto que tuvimos de esa noche fue cuando esa luz que veíamos chiquita de arriba se acercó de golpe y se hizo una cosa grandota con luces. Yo recuerdo que en el centro de eso, porque lo veía y no sé si era esférica, porque veíamos 3 puntas. O sea, bueno, para mí era como si fuera algo triangular, pero en realidad bien no. Sí, la luz encandilaba. Claro. Entonces, pero sí claramente en el medio tenía como algo amarillito. Pero bueno, ¿qué pasa? Al acercarse, nosotros salimos corriendo de donde estábamos. Por eso digo que si una persona vio algo así y se le acercó y no salió corriendo, no le creo, porque te genera ahí como algo y te voy a decir qué va a pasar. Y más por el primado negativo de las películas de terror. Pues a mí también me gustaba a veces ver películas de terror. Entonces, inconscientemente uno relaciona de que te van a llevar lo que esté tripulando esa nave. Pero bueno, fue algo muy grande. Entonces nosotros corrimos hasta una parte bien alta, porque eso era como en un valle. Entonces llegamos a esa parte y automáticamente el miedo se fue. Sentí como que digo, ¿cuándo vamos a ver algo así? Porque sinceramente creí que era primera y última vez de que íbamos a ver esa cosa flotando. Sí. Entonces bajamos de vuelta a ese sitio porque veíamos que no corríamos peligro. Pero bueno, ahí escuché por primera vez la palabra canalización. Porque una de las personas, nosotros ahí habremos tenido 16, 17 años, pero alguien que estaba al lado nuestro era un hombre mayor, tenía unos cuantos años más que nosotros. Entonces esa persona empezó a decir que estaba canalizando y estaba en contacto con los tripulantes de esa nave. Entonces eso fue muy raro para mí. Entonces nos dijo, miren, ustedes para conectar con la nave tienen que hablarle telepáticamente, y nosotros ni siquiera sabíamos qué era eso de la telepatía. Entonces fue muy raro porque le dijimos, bueno, ¿y esto cómo se hace? Vos lo que tengas acá, o sea, es como hablarle a tu mente, pero decirle directamente lo que quieras preguntarle a esa nave. Entonces me acuerdo que ahí dije, bueno, a ver, voy a decirle, bueno, a ver, primero digo, ¿me están escuchando? Si me están escuchando,
movete para un costado, y se movía. Entonces, bueno, fue mi primer contacto con algo así, pero bueno, lo raro fue que después esa nave se alejó. De esa cosa grandota que teníamos cerca, se hizo de vuelta una cosa chiquita. Pero bueno, habrán sido a las 4 de la madrugada, porque obviamente que fue bastante tiempo. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Nosotros lo que hicimos fue que esperamos a que se haga día, y como es verano, a las 5:30 se hace día. Entonces me acuerdo que esperamos a que se haga día y nos fuimos para otro lugar, porque nosotros vimos que esa luz chiquita se fue para el lado de un tanque de agua, un tanque de esos de pueblo, que son gigantescos. Entonces, bueno, nosotros fuimos cuando se hizo día, obviamente con un poco de precaución, llegamos a ese lugar y veíamos que el tanque no tenía agua. Y bueno, nosotros ahí no podíamos asegurar de que esa nave le sacó el agua a ese tanque, pero me acuerdo que estábamos impactados, porque eso no lo voy a negar, estábamos impactados, o sea, sorprendidos. Y vos sabés que en un momento miro al cielo y veo que entre las nubes se veía lo que ahora sé que es una nave cigarro, como le dicen. Una cosa largada veía que era plateada y se movía lentamente para adelante y para atrás entre las nubes. Entonces, ¿qué pasó? Esa experiencia fue como un despertador para mí, el llamador, como le digo. Entonces ahí me empezó a llamar la atención todo lo paranormal de vuelta, porque eso fue como decir, uy, no, esta experiencia estuvo alucinante. Entonces ahí como que también me empezó a llamar el tema del periodismo y dije, uy, che, tendría que estudiar periodismo en la universidad, y eso me orientó un poco a seguir. Cuando terminé el secundario, estudié periodismo, entonces ¿Qué te marcó? me marcó mucho. Pero en esa época, creo que, bueno, esto habrá sido en el 95 más o menos, seguí obviamente la vida de secundario, pero ya me empezó a llamar la atención la difusión. Y recuerdo que en el 97 más o menos, 98, se empezó a hacer más popular el internet. Bueno, y ahí me empezó a llamar todo la atención lo de la difusión. Y me armé una página que se llamaba Córdoba Paranormal. Y bueno, empecé a difundir casos, en esa época casos de fantasma y algún que otro ovni. Pero bueno, quedó ahí. Después empecé la universidad. Pero claro, entré a la universidad, pasaron varios años y me empezó a llamar la atención todo lo holístico. Pero bueno, antes de entrar a lo holístico, me empezó a llamar la atención lo del despertar de la conciencia. Entonces recuerdo que era muy fuerte la intriga que tenía con el 2012, con todo esto de los mayas, y bueno, y me empezó a llamar la atención también todo lo relacionado al despertar de la conciencia. Entonces empecé con un blog que se llamaba Córdoba Paranormal a difundir. Al principio ese blog nació de casualidad, porque te digo que ahí tenía todavía Córdoba Paranormal, pero empezó de casualidad porque tenía un amigo que él iba mucho a la FISI, a la Fundación de Pedro Romaniuk. Entonces alguna que otra data fuerte me daba, y el blog al principio era algo que sí o sí necesitaba un archivo, como una especie de nube de esa época. Entonces a veces lo que me contaba o lo que me mostraba lo subía ahí, pero para leerlo con más tranquilidad. Pero después me acuerdo que un día empecé a ver lo que te marca las visitas. Entonces me acuerdo que al principio, como era el único que leía eso, decía 10 visitas porque lo leía 10 veces. Pero después empecé a notar que de 10 saltaba a 100, después 1000, a 1500, 2000, 10.000, 15.000. Y digo, uy, entonces aquí hay gente que está leyendo, y me lo empecé a tomar en serio a esto del blog. Entonces empecé a difundir casos de toda la provincia, ya sea relacionados al despertar de la conciencia y también obviamente algo paranormal porque me gustaba. Pero en un momento recuerdo que tenía 100.000
visitantes, lectores, después 200.000, 500.000, llegó 1 millón, 2 millones, 3, llegó hasta los 6 y pico de millones de lectores. De gente, me escribía gente de España, de México, de Estados Unidos, de todos los países de Latinoamérica. Entonces ahí nació también el apodo de FedEx, porque mi nombre es Federico. Pero recuerdo que por ahí subí algo que era medio comprometedor, entonces como algunos me decían FedEx por el correo del conocido de Estados Unidos, entonces empecé a firmar algunos artículos como FedEx. ¿Por qué? Porque una vez subí un artículo que era bastante fuerte y algunas amenazas recibía por mail. Entonces, como modo de protección, nunca daba el apellido, pero firmaba como FedEx. Pero bueno, estaba muy a full, muy a full. Pero en un momento, recuerdo que me empezó a traer lo holístico, lo de las vidas pasadas y todo esto. Entonces vine acá a Capilla del Monte y fui a un centro holístico. No había muchos en esa época, aunque sí unos cuantos había, pero no tanto como es ahora. Entonces fui con una mujer que ahora es una gran amiga, Susana Paulino, hizo una regresión. Primero me hizo una sanación arturiana, porque ella canaliza a los arturianos. Ella en broma le digo a la embajadora en la tierra de los arturianos, porque tenía mucha conexión. Entonces me hizo una sanación arturiana, que quería saber qué era esto de lo holístico. Y también me hizo una regresión a vidas pasadas. Y eso fue algo impactante, algo que me llamó mucho la atención. Porque si bien hacía viajes astrales, dije, esto es otra cosa. Entonces tuve en esa sesión de regresión a vidas pasadas un viaje impresionante del pasado, y directamente esto era fuera de la Tierra, era un lugar en donde veía una ciudad que después obviamente uno con los años se da cuenta que eso era una ciudad etérica, esa ciudad es famosa de luz, que se habla tanto en la metafísica. Entonces veía esa ciudad muy luminosa. Y me llamó la atención porque estaba cerca de unos monolitos plateados. Eran como si fueran unos monolitos que me hacía acordar a los monolitos históricos de allá de Inglaterra, los de Stonehenge. Entonces me hizo acordar mucho eso. Y nada más que estos eran de color plateados y tenía como una escritura. Entonces fue muy fuerte toda esa experiencia, ver como si te viera a vos, como si viera todo lo que estamos viendo acá. Fue muy real. Entonces, y fuerte obviamente, porque uno entra en un estado profundo. Entonces recuerdo que después de esa experiencia, para despejarme, despabilarme, me fui al cerro Uritorco, al río El Calabalum, al faldeo más que todo, a sacar fotos, a disfrutar de lo que quedaba del día. Y en un momento yo usaba unas fotos, las cámaras de antes. Está bien, eran las primeras digitales. Pero bueno, sacando fotos, en un momento se me cayó la cámara. Y el que ha ido al río Calabalumba sabe que hay muchas piedras, y algunas muy grandes. Entonces, bueno, ahí había algo de agua, pero había muchas partes secas. Entonces, donde se cayó la cámara, agarro, meto la mano, y en vez de sacar la cámara, bueno, me llamó la atención algo y saqué una piedra, que esa la puedo mostrar. Era una piedra exactamente igual a la forma de los monolitos. Entonces eso me impactó, y esa piedra el día de hoy la tengo. Y dije, bueno, a ver, voy a empezar a meditar con esta piedra. Pero bueno, reconozco que en esa época estaba mucho con el blog, entonces estaba muy mental. Quería tener la información actual de todo lo que pasaba. Acá obviamente ya había pasado lo del 2012, en mi caso era de los que creían que se iba a producir un cambio, en un fin del mundo, y en mí también hubo un cambio, y noté que en muchas personas hubo un cambio. Entonces empezó la parte holística, me empezó a llamar la atención todo lo relacionado al Reiki, a los registros acásicos. Entonces recuerdo que hice una sesión con otra amiga, Sandra López, de allá de Córdoba. Entonces hice una sesión con ella y un amigo, los dos me hicieron una sesión de registro akáshico, y empecé a través de eso a recibir mensajes de que tenía que volver a meditar, pero hacerlo más seguido, porque
En esa época meditaba una vez o 2 veces al mes. Entonces era algo que no me llamaba la atención, o sea, no tenía esa constancia que hay que tener, porque a mí me importaba muchísimo el blog, estaba muy comprometido con ese blog y con todas esas noticias. Y en la tercera etapa de mi vida, en la que clasifico como reconexión, empezó ya sí la etapa 100% holística de meditación. Entonces empecé, recuerdo, a meditar y de repente se me aparecieron unas figuras en mi mente. Recuerdo que al principio eran 7 triángulos, o sea, 7 triángulos. Era como que un triángulo se superponía uno arriba de otro, o sea, era como que se iban cerrando y abriendo al mismo tiempo, todo eso en mi mente, y el último era amarillo. Y de repente empecé a tener contacto con un maestro, o sea, me dijo que se llamaba Picorua. Entonces me empezó a decir que tenía que, para conectar bien sin tener distorsión sujeta, o sea, sin ruido, contaminación en el canal, tenía que hacer una serie de limpiezas. Y también me hizo un ejercicio que era para el tercer ojo, que decía algo así como: vi tiempos durante una visión, que si uno se pone a pensar era media chamánica. Entonces ahí empezó la etapa de canalizar y contactar, pero recuerdo que al principio, como venía de la etapa de investigación paranormal, creía que era un espíritu, algo que de bajo astral que me estaba haciendo una broma, estaba engañándome. Entonces me acuerdo que le pedía palabras y quería encontrar el error en esa técnica que me había enseñado. Hasta que en un momento, después de varias pruebas que realmente pude comprobar todo esto que me decía, sobre todo esas palabras que nunca las había escuchado, porque a mí él me decía palabras y después las buscaba para ver si realmente existían. Entonces me lo empecé a tomar un poco más en serio, pero desconfiaba un poco todavía de esa conexión que me había enseñado. Entonces recuerdo que en un momento, que eso también fue clave en esta etapa de reconexión, le hacía una pregunta y me respondía algo. Después de vuelta preguntaba y me respondía lo mismo, pero mejor de otra manera, pero el mismo sentido. Y digo, tengo que encontrar el error, decía. De vuelta pregunto y de vuelta me respondía lo mismo, hasta que pregunté por 4ª vez y me dijo: hijo, fe. ¿Tenés fe? Como que, bueno, está bien, me lo voy a empezar a tomar en serio. Y ahí empecé ya con técnicas un poquito más avanzadas. Recuerdo que en un viaje astral me habían bajado una información de una técnica que se llamaba, era la frecuencia sonora de luz, o sea, técnicas de limpiezas energéticas con luz, o sea, con cromoterapia, también con gemoterapia, con cristales, orgonitos y sonidos. Porque como venía de la etapa de la música, a mí todavía me gustaba mucho esto de los sonidos, de la frecuencia. Entonces empecé a realizar esa terapia. Antes hice un montón de cursos de Reiki, de registro akáshico, pero estaba haciendo esto porque era lo que más me atraía. Hasta que después empecé con una técnica que es la de los registros completos del alma. Obviamente después de mucho tiempo de realizar esa otra terapia, de esas limpiezas, entonces empecé ya con esto a bajar información, no solo para mí, sino para personas. Y al comienzo le hacía esas terapias, sobre todo información, a maestros de Reiki, a maestros de registros. Bueno, también un lama una vez que confió y porque le intrigaba este tipo de información. Entonces, bueno, fue una etapa ya de contacto directo y consciente con otras realidades. Entonces empecé a investigar, pero de otra manera. Por eso ahí comprendí la importancia también de ser abierto, de tener una conciencia y una mente abierta a la hora de investigar. Y esta etapa que le llamo también de entrar a lo holístico y de una apertura espiritual consciente, pude comprender el fenómeno también paranormal desde otra perspectiva, porque
Antes yo veía un desencarnado, o sea, un fantasma en una casa, y para mí era un fantasma que estaba molestando en una casa. Y ya con esta otra conciencia que tenía, con esta nueva forma de pensar y esta nueva vida, podía entender de que eso que está encerrado en una casa y alterando todo, puede estar necesitando ayuda. Entonces, bueno, ahí entendí lo de las vibraciones. A mí me conectó mucho con la vibración. Entonces, comprendí de que si una persona tiene una vibración alta, su contacto siempre va a ser luminoso, con seres de alta vibración. En cambio, si uno tiene una frecuencia vibratoria baja, uno va a tener contacto con seres del bajo astral y con los grises. Por eso empecé además de hacer las terapias que realizo actualmente de manera profesional, empecé a hacer estas investigaciones y salía de campo. O sea que, por ejemplo, la gente que dice haber sido abducida, ¿quiere decir que energéticamente están condicionadas para ser abducidas? Y hay una conexión. Por eso te digo que acá, desde mi punto de vista y de acuerdo a lo que entiendo con esto de la vibración, el abducido muchas veces, depende, porque hay abducciones muy terroríficas y otras que no le llamarían una abducción sino un contacto directo. Sí. Pero es común, hay un patrón común de los abducidos, sobre todo de los trágicos, es que la persona a lo mejor era alcohólico o alguien de su familia era muy tóxico, sí, llegaba a una vida muy violenta, entonces esa persona estaba viviendo en un lugar tóxico, denso, de baja vibración. O sea, hay una relación. Hay una relación entre el abducido, digamos, el abducido, el del ser gris, exactamente, que se iba de la casa por la fuerza para hacer experimentos, el ambiente tóxico en el que pueda vivir. Muchas veces sí. Y la abducción. No siempre, pero sí. Sí, y la relación se da porque lo pude ver en sesiones de hipnosis. En esta etapa también de reconexión, además de hacer todas estas formaciones, me enseñó un profesional a hacer hipnosis. Soy hipnoterapeuta y realicé hipnosis en donde una persona, para un religioso podría decir, se poseyó. Pero para alguien que está en la metafísica y más, que a mí me gusta investigar en lo holístico, pude ver que eso no era un demonio. Hay una diferencia grande a veces entre lo que es un demonio para la iglesia a lo que es realmente lo que tiene la persona. Y acá en ese caso era una posesión de un ser de bajo astral, en este caso, de baja vibración, de la cuarta dimensión. No el bajo astral desencarnado. Que no necesariamente tiene que ser un demonio. Un demonio, sí. Claro. En este caso, un ser del bajo astral. Bajo astral, pero de jerarquías altas. En este caso era un draconiano que esa persona, a través de implantes álmicos, la mantenía, viste, nublada. O sea, lo que le genera es una distorsión o también un bloqueo en el cuerpo mental. Entonces la persona, al tener esa interferencia, por eso se llama interferencia psíquica externa negativa, entonces la persona es como que no puede entrar en sí, no puede pensar con claridad porque la están interfiriendo. O sea que no solamente existe la posesión demoníaca, sino de seres. Por lo que vos interpretás, también existe la posesión de las almas o del cuerpo de la persona por parte de entidades extraterrestres. Claro, y dimensionales. Por eso a mí me gusta hablar de la cuarta dimensión, porque estos seres, por más que uno diga, bueno, ¿de dónde vienen? Son de otra dimensión. Por eso, en este caso, más que extraterrestres, yo diría, son o interdimensionales, porque están ahí entre una dimensión y otra, o extradimensionales, porque ya están fuera de las dimensiones, o ya, bueno, en otra dimensión directamente. He visto varios casos, por eso a mí me atrajo mucho. Y he visto, porque acá ya directamente no es una sesión de hipnosis a vidas pasadas, sino ya es liberación de entidades. Entonces, en un tiempo estuve ahí, después como que eso es mucha densidad estar presente, entonces eso se lo dejo a las personas que le gusta, pero en mi caso me sirvió también para aprender que
no solamente es lo que se conoce como un demonio para la religión. Reptiles, que tengo un caso, una vez una persona que sentía un olor nauseabundo y en una cueva pudo ver un ser que dice que tenía, no como en las películas, como normalmente se habla de los reptiles, sino era un ser bípedo que lo pudo ver porque estaba metido en una cueva y esa le llamaba la atención porque decía que tenía los ojos como dinosaurios. Pero le llamó la atención el olor, porque por lo general hay un olor nauseabundo muy potente. Entonces salió corriendo y le dije, bueno, hiciste bien. Pero bueno, este fue un caso en otro lugar. En las sesiones he visto que algunos eran los draconianos, hasta los insectoides, las famosas mantis. Y bueno, a raíz de esto hice un protocolo que es gratuito, que es para liberar implantes álmicos, que está en internet. Entonces recuerdo que una persona hizo este ejercicio, que hay un poquito también de esta técnica. Entonces la persona dice que veía como un ser que parecía un pulpo. Y bueno, y estos seres lo que hacen es generar, interferir a la persona, contaminar la energía de la persona. Pero bueno, esto lo diferencio con el caso de las abducciones, porque estas personas no han sido abducidas, aunque algunos sí han tenido experiencias que comúnmente se llama como la parálisis del sueño, que no toda parálisis del sueño quiere decir que la persona está siendo intervenida por otro ser, porque hay veces que uno se despierta y el cerebro tarda en mandar las órdenes al resto del cuerpo, pero cuando una persona sí ya tiene marcas físicas o a veces me ha tocado casos de personas que mientras estaban así duras, acostadas, no se podían mover, había movimientos y veían que se caía, no sé, una lámpara. ¿En qué lugar queda Dios en todo esto? Y pasa que hay que entender al Dios de la religión o al Dios de la fuente original. A mí me gusta hablar de la fuente original, de la fuente primordial, de esa energía, esa conciencia superior. Entonces es otra cosa. Pero bueno, sirve también invocar, o sea, pedir, porque a mí lo que me gusta también de la metafísica, del holístico, que uno aprende a que uno forma parte también, uno es un fractal de esa fuente original.